Están con nosotras Lenny García y Jonathan Cabrera. Les pedimos que por favor ayudaran o que nos ayudaran a nosotros ser vehículo de comunicación para los jóvenes votantes, darles un glosario para que en el momento de tomar la decisión de votar, no sea porque mi papá vota por fulano, porque nosotros estamos bien en este gobierno. Aquí hay voto heredado, mi amor, la mayoría de los votos, la mayoría de los primeros votantes son herencias. La mayoría de los primeros votantes, cuidado, son herencias. Sí, porque los padres tienen una fe pública, si se puede llamar, que la opinión pesa demasiado en los hijos. Yo puedo dar testimonio de cómo mi madre tenía una foto de un líder en su casa y mi primer voto fue por ese líder, un líder nonagenario, ¿no? Entonces, mi madre era mi referente en ese tema. Mi padre nunca se supo el voto, pero imagínense ustedes también cómo sucede con jóvenes que sus padres han militado en partidos políticos y realmente ahí el voto, como le llamamos nosotros letra de, creo como vamos entrando en materia, aunque mi compañera y amiga Lenis trae información muy valiosa. Cuando el voto se da así, lo que se da es un voto irracional. Claro, por la influencia obviamente que ejercen los padres. Exacto, es algo normal. Pero eso debería entonces ser el voto como tú mencionabas, Jonathan, que tú hablabas del caso de tu papá. O sea, que los padres hablen del ejercicio de votar, pero sin decir sus partidos. Sin inducir, pero eso tiene que ver mucho con el tema de la cultura, la educación que se le da al individuo, porque un muchacho, por ejemplo, yo comencé luego de ese episodio, de ese voto mío por ese nonagenario, yo comencé a situarme más hacia la izquierda. Votaste por Balaguer. Exacto. Votaste por Balaguer. Votaste por Balaguer. Que en paz descanse. Y yo entonces me he sentido siempre más vinculado con propuestas que tienen que ver con la izquierda, ¿no? Que tienen que ver más con la conquista de derechos, de fortalecer derechos, que no necesariamente sucede con los partidos que son de derecha, ¿no? Exacto. Entonces, ya con los años me pasa eso, cuando tú te vas formando, entonces digo que es un tema de educación. Con los nuevos votantes. Perdón, ¿cómo vamos a enseñarles a estos muchachos a votar más allá de un afiche, de un anuncio, promesas no solamente eso, una palabra del bonche, de la caravana, del estatus, del coro, o sea, asumir, porque nosotros queremos que se produzcan cambios y quienes están llamados a hacer esos cambios es justamente la población más joven, que si no me equivoco es la población de mayor crecimiento para votar. Es así. Yo considero, bueno, primero saludar y darle las gracias por la invitación en nombre mío y de mi compañero y amigo Jonathan Cabrera, a sus distinguidos oyentes, ¿verdad? Ya yo iba a decir televidente, porque no, la de aquí son oyentes. La de aquí son oyentas y colaterales. Y de verdad que es un honor estar aquí hoy de este lado. Pero en materia de voto y en la misma tesitura en la que conversamos, los padres son un referente importantísimo. ¿Y cómo nosotros podemos lograr un cambio para empoderar a los hijos, para que la juventud vote con conciencia? Exacto. Que vote con B y no que con B. vote por un convencimiento propio, porque se identifica con una ideología X, con educación. La educación es vital en ese proceso y en cualquier proceso para empoderar a la población en cualquier ámbito, y en esta materia no hay excepción. La educación es fundamental y es la herramienta que le puede dar a los jóvenes tener el conocimiento. Por ejemplo, esta iniciativa que ustedes presentan hoy de un diccionario, de hablarle a los jóvenes, nuevos votantes, con ese tipo de acciones yo creo que lograríamos empoderar a la juventud. Empecemos a educar. Palabras importantes que debemos conocer nosotros, o bueno, que deben conocer los nuevos votantes en cuanto a este proceso electoral. Lo primero, perdona, Cristal, lo primero es, ¿quiénes son nuevos votantes? Bueno, justamente era la parte que quería enfocar y que lo habíamos conversado nosotros, la parte, un diccionario podría decirse electoral jurídico, ¿no? Sí. O glosario, como bien suena. Lo primero es saber quiénes votan y por qué. El voto es un derecho
pero a la vez es un deber que consagra la Constitución a los ciudadanos dominicanos, dominicanas, ¿verdad? Hombre, mujer, que tengan mayoría de edad. Eso significa a partir de los 18 años. 18. Entonces, es importante destacar que es un derecho ciudadano, y es un derecho ciudadano que está consagrado en el artículo 21 de la Constitución, y asimismo lo establece, adquisición de la ciudadanía. Usted va a la Constitución, no va a encontrar que dice el artículo tal derecho al voto, no. Adquisición de la ciudadanía, y de ese derecho, que es un derecho ciudadano, entonces se desprende es tan importante que es el primer derecho dentro de este renglón que la Constitución destaca, y es el derecho no solamente a votar, también el derecho a ser elegible, a ser votado. Y en esta parte, como estamos educando, quiero aclarar que con la adquisición de la mayoría de edad, es decir, a los 18 años, usted adquiere el derecho de votar, pero no a ser elegible. ¿Por qué? Bueno, porque para las diferentes posiciones que establece la Constitución hay edades mínimas. Por ejemplo, para usted poder optar por la presidencia de la República, 25. Debe de tener 30 años cumplidos. Entonces, así sucesivamente, dependiendo de los diferentes... eso. Y no solo yo creo que 30 años es una edad prudente. Inclusive de nacionalidad. ¿Perdón? Inclusive de nacionalidad. Te ponen requisitos, no solo de edad, sino inclusive de nacionalidad. Claro. Y lo traigo a colación por dos casos. Claro, hay dos casos. Mira, hay un detalle dentro de lo que ella plantea. Bueno, uno de los dos no puede ser ya. Se supone que ninguno de los dos ni Karin Abud tienen la misma ni Rafi Trujillo, porque tienen doble nacionalidad. Correcto, pero no se puede. Tienen doble nacionalidad para la presidencia de la y República, no tienen el tiempo requerido de residencia. Y la Constitución establece que para poder optar por la presidencia deben haber renunciado por lo menos 10 años antes a esa segunda nacionalidad. Exacto. Entonces, por eso decía que es un tema no solo de edad, sino también de ciudadanía como requisito. Entonces, mira, ella planteaba algo que dice, es un deber ciudadano el tema de la votación. Para que ustedes tengan una idea, si tú te registras para votar en Chile, o sea, tú puedes no votar, pero si te registraste para votar, te pueden encarcelar porque no votes. Porque es un deber ciudadano. Lo que pasa es que hay países que constitucionalmente el voto es obligatorio. Por eso ese era el matiz que quería dar. Aunque sea disidente el voto. El voto que sea, pero es obligatorio. Tienes que ejercerlo. De hecho, hay países donde se cuenta el voto blanco. Sí, claro. Claro, pero lo cuentan en unas estadísticas muy especiales para determinar el nivel de descontento, ¿verdad?, que tiene la población o una población en particular con relación a los procesos electorales de ese país. Ok. Entonces, por eso el matiz. Entendemos por primeros votantes los chicos que ejercen el sufragio por primera vez. Correcto. Sí, claro. Todo dominicano mayor de 18 años. Mayor de 18 años. Y que tenga la nacionalidad dominicana. Que tenga la nacionalidad dominicana, que no sea militar. Que no sea militar también, que no sea militar. Que esté preso. Vamos a explicar esa parte, la tenemos aquí. La parte jurídica... Porque sí hubo algo en la victoria con... Sí hubo algo. Entonces, para sintetizar... ¿Quiénes votan por primera vez? Aquellas personas, dominicanos y dominicanas, con 18 años o más. Y digo o más porque puede ser que usted tenga los 18, pero en ese año no hay un proceso electoral. Le va a tocar quizás después en otra edad. La doble nacionalidad puede votar. Si adquiere la doble nacionalidad, sí puede votar. Entonces, ¿quiénes pueden votar? Ejercer ese derecho ciudadano y ese deber, todas aquellas personas que estén hábiles. ¿Y cuáles son aquellas personas hábiles? Bueno, hay que destacar que los derechos de ciudadanía, que es el tipo de derecho al que pertenece el derecho al voto, se puede perder y se puede suspender. Se pierde, según establece la Constitución, el artículo 23 justamente, cuando una persona, un ciudadano, conspira contra el Estado Dominicano, cuando se presta a facilitar informaciones o a participar en procesos de terrorismo o daños contra el Estado Dominicano. En ese caso se pierde de manera total. Y se suspenden en diferentes ámbitos que igualmente establece la Constitución. Si usted ha sido condenado, no por estar preso, ahí hay que hacer una aclaración importante. Si tiene condena. Si está condenado a una pena irrevocable, entonces se le suspenden los derechos ciudadanos. Pero si usted está, por ejemplo,
en un proceso de una medida de coerción donde todavía usted no ha sido sancionado o declarado culpable, es un preso preventivo, en principio usted puede votar, porque la ley no le establece esta veda o esta suspensión. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro ordenamiento jurídico y electoral hay poca experiencia en ese sentido. La primera vez que se hizo, y Jonathan me puede confirmar o no, fue en el proceso del 2016, donde la Junta Central Electoral por primera vez, que fue un paso de avance que debemos destacarlo, habilitó, pero solamente se hizo en el Distrito Nacional, porque no estaban dadas las condiciones en ese momento para hacerlo a nivel nacional. Ojalá que en esta ocasión, que ya se tiene esa experiencia, a estas personas que atraviesan ese tipo de situaciones, se le dé la oportunidad de que puedan ejercer su derecho. Que no han tenido una sentencia, porque obviamente la ley establece que pero el principio de inocencia. Exactamente. Más abogado que yo ha resultado. Él es el politólogo, experto en mercadeo, etcétera, pero también importante sería que nos pudieran escuchar y que los muchachos nos escucharan y que pudieran entender la terminología para que porque de lo contrario no hay una aproximación a la conciencia y estamos haciéndolo en rebaños. Hay otros puntos para terminar la parte de la suspensión que no me gustaría dejar en el aire. El segundo es cuando la persona ha sido judicialmente declarada interdicto. Un interdicto es una persona que no está en sus capacidades totales para ejercer sus derechos ciudadanos. Psicológico sería. Una persona... Nada más un paréntesis. Sí. Por ejemplo, uno de los dos que no puede ser presidente de la República debería ser interdicto. Sí. Explícame, Jonathan, por favor. En el caso de Karim debe... ¿Tú crees que debe ser interdicto? Sí, claro. Y sí. en ese caso ese caso lo conozco yo, pero lo conozco fundamentalmente bien. Pero ahí lo conocemos. Hay un detalle. Fui su asesor. Del partido que lo llevó como... Pero es que debe ser declarada la interdicción legalmente. En el caso de él... Incluso ha tenido situaciones donde ha infringido las normas y lo que ha recibido es apoyo de ciertas vías. ¿Cuál es el ejemplo también que estamos dando? Él no produce dinero que es mantenido por su padre, sustentado por su padre, y es una de las cosas, de los elementos que tiene la interdicción como característica. Pues mira qué buen detalle. Mira qué buen detalle. Interponer o solicitar eso. Que él sea interdicto para no ser elegible. Eso debería ser un proceso legal que yo ahí no lo manejo. Ese es un proceso muy particular. Pero podría un particular tiene que participar. En principio no, porque está condicionado a situaciones particulares y que pudieran poner en relieve o de relieve aspectos que en principio están protegidos por la ley, como son asuntos ya que puedan afectar la privacidad, la intimidad de esa persona, de su familia. Entonces, no, o sea, son procesos muy particulares, muy especiales. De hecho, no sé si recuerdan, y no quiero poner este caso como ejemplo por entrar en polémicas con relación a lo que se dio en el Consejo Nacional de la Magistratura, ni nada que ver, simplemente un ejemplo que se dio. Allí se planteaba que el hijo de la magistrada era un interdicto. Entonces, para que la gente entienda de qué se trata, es una persona que es un hijo con autismo, que no tiene pleno... Él no tiene pleno dominio de su persona, de sus decisiones, de sus facultades. Ese es un interdicto. Entonces, en el caso que presentas, con un poquito de... No, pero manejarlo es suave. Sí. Nos dimos cuenta. Suave. Pero la verdad, en este caso creo que es la verdad, diferente. Pero públicamente eso es lo que es la verdad. Mira, espera. El tercer punto relacionado con la suspensión es cuando se acepta en territorio dominicano algún cargo o función pública de un estado extranjero sin contar con la anuencia del Poder Ejecutivo. Esa no la entendí. Bueno, cuando una persona acepta un cargo público, un extranjero, un dominicano o dominicana acepta un cargo público, una función sin nombramiento sería de un estado extranjero en territorio dominicano sin contar con la anuencia del Poder Ejecutivo. Ya lo vamos a suponer, usted acepta el cargo de embajador
de Tailandia, la República Dominicana, aceptó el cargo aquí, etcétera. Para eso necesita el placet, la autorización que lo da el gobierno dominicano. Exacto. Si lo hace sin autorización, entonces a partir de ese momento se suspenden los derechos ciudadanos de esa persona. Eso es nuestra legislación. Por ejemplo, en Europa se dio el caso, en Francia, España, Manuel Valls fue ministro, el jefe de gobierno de Hollande, si no me equivoco, y ahora está aspirando por la alcaldía de Barcelona. Exacto. O sea, porque la ley europea pues, se lo permiten, la ley comunitaria. Pues, existen esos acuerdos, pero en el caso de nosotros no es posible. Mire, nosotros tenemos un glosario que indica que ustedes van a tener que venir más de una vez. Más de una vez, porque lo que estamos intentando con esto es darle formación. O sea, nosotros vivimos quejándonos permanentemente de que nos falta educación, de que nos falta educación, de que nos falta educación. Entonces, tenemos que hacer, nosotros queremos comprometernos con un espacio de formación para esos nuevos votantes. Y ustedes nos hicieron llegar un glosario que nos parece bastante interesante, que estaríamos publicando en nuestra cuenta, si ustedes nos lo permiten, sí, claro, para que los chicos nuevos votantes se vayan familiarizando con términos como actor político, abstencionismo electoral, alianzas electorales, voto electrónico, boletas de votación, campaña electoral, campaña negativa, cargos de elección popular, clientelismo, candidaturas independientes, coalición de partidos políticos, colegio electoral, compra de votos, partidos políticos, corrupción electoral, corrupción política y cuota de género, entre otros temas. Me parece sumamente interesante. Sí, me voy a tener que emplear a fondo para que no se me vayan a discusiones de otra naturaleza. Sí, sobre todo. Pero el interés es ese y se lo agradezco tanto a Lenny como a Jonathan. Les agradezco que ustedes se hayan tomado el tiempo de venir a compartir con nosotras y de crear este glosario que a medida que vayan pasando las participaciones de ustedes va a ir engrosándose. Lo ideal es que los nuevos votantes, las nuevas votantes se formen, se eduquen y que no sea por formar parte de los pares, que no sea por el coro, que no sea por mi papá y por mi mamá, que no sea porque en este gobierno nosotros estamos bien. Mira, con la política hay una desinformación de la cual son víctimas los jóvenes. Dentro de un sistema democrático no es posible realizar los cambios sociales si no es a través de la política. Claro. La participación en la política comienza con el deber ciudadano, como bien planteó Lenny, que con ejerciendo el voto. Yo siempre pongo un ejemplo simple. Digo, así como en la economía tratan de mantener la tasa de cambio, la inflación controlada, los índices de precio, una democracia se mantiene sana de acuerdo a la participación que tiene la ciudadanía en los procesos electorales. Y cuando asiste a cumplir ese deber, lo hace de manera racional. Claro. Entonces, el joven, dentro de la propia y los propios partidos políticos son culpables cuando baten y desprestigian el ejercicio de la política y la actividad de la política como tal, como profesión, sobre todo porque los muchachos muchas veces piensan que la movilidad social solo va a ser posible a través de la política y no a través de la educación y la formación de ellos como profesionales. No sabiendo ellos que si hay una forma ideal de estancamiento es, siendo joven, formar parte del tren gubernamental. Si usted se quiere estancar, métase a ejercicio de un puesto en el tren gubernamental. Para además, que usted se estanque. Además que tú no puedes, si llegas a un cargo público, imagínate que tú aspiras a ser presidente o alcalde. El ejercicio del poder es algo tan abstracto y filosófico que si tú no tienes la formación no vas a poder entender los procesos sociales. Claro. O sea, el comportamiento, la psicología social, cómo se moviliza el ciudadano, sus demandas, sus necesidades, sus esperanzas. Y ya les decía, para darle las gracias a Lenny y a Jonathan, ya les decía cuando comenzamos la intervención de ustedes que la población de mayor crecimiento en la población votante es justamente la población joven.
96%. Por lo que mujeres atención, y jóvenes. Atención, chicos jóvenes. Ustedes que están reclamando oportunidades por el solo hecho de ser jóvenes, esta es su gran oportunidad. Esta es la gran oportunidad de auspiciar el cambio que ustedes quieren lograr. Pero le toca a ustedes, no nos toca a nosotros los viejos, le toca a ustedes. Y para eso hay que formarse, hay que educarse para poder desarrollar conciencia y llegar al país que ustedes ambicionan y que ustedes se merecen. Gracias, Jonathan, gracias, Lenny. Gracias. Nos vamos un momentitico a publicidad, regresamos de publicidad y hablamos con Rosamari. Rosamari, gracias por la paciencia. Rosamari Rodríguez está con nosotras esta tarde y hablaremos con ella sobre lo importante que es para un cuidador cuidarse.